Es un honor dirigirme a ustedes en este evento académico que refleja nuestro compromiso compartido por construir una gestión pública más reflexiva, técnica y al servicio del bienestar colectivo. Agradezco a la institución anfitriona por esta valiosa oportunidad. Hoy abordaremos dos conceptos cruciales en la administración pública y en el diseño de la política económica: el superávit y el déficit presupuestal. Pero no lo haremos desde un enfoque puramente contable, sino bajo una mirada crítica, histórica y funcional. Lo haremos desde la perspectiva de la teoría keynesiana. Nos preguntaremos, ¿cuándo gastar más de lo que se ingresa es no solo necesario, sino responsable? ¿Puede el equilibrio fiscal permanente volverse una trampa en ciertas circunstancias? ¿Qué enseñanzas nos dejan las grandes crisis contemporáneas sobre el rol del Estado en la economía? Esta conferencia es una invitación a repensar los dogmas fiscales y abrirnos al análisis estratégico y ético del gasto público. Antes de avanzar, necesitamos establecer una base común de conceptos. ¿Qué es un superávit presupuestal? Es cuando los ingresos públicos, principalmente provenientes de impuestos y contribuciones, superan el monto del gasto ejercido, es decir, el Estado gasta menos de lo que recauda. Y el déficit es lo contrario. Cuando el gobierno gasta más de lo que ingresa, financiando la diferencia generalmente con deuda pública o con un recurso extraordinario. Existe también el llamado presupuesto equilibrado, donde ingreso y gasto coinciden. Es un ideal normativo, pero pocas veces alcanzado de manera permanente. Desde el enfoque clásico, el equilibrio presupuestal es sinónimo de responsabilidad fiscal, pero como veremos más adelante, desde la perspectiva keynesiana, este equilibrio no siempre es deseable, especialmente en un contexto de crisis. Lo importante no es si hay superávit o déficit, sino por qué se da, cómo se financia y en qué se gasta. Es común que en el debate público se satanice el déficit como un símbolo de ineficiencia o corrupción, pero hay que ir más allá de los juicios simplistas. Un déficit puede surgir por distintas causas. La primera, una recesión económica, que reduce la recaudación y obliga al Estado a aumentar su gasto en programas sociales, salud o subsidio. Una política fiscal deliberadamente expansiva, donde el gobierno decide invertir en infraestructura, ciencia o servicios para estimular el crecimiento, o ineficiencias estructurales, como una base tributaria débil, alta evasión o gasto mal distribuido. Keynes nos enseñó a distinguir, no todos los déficits son iguales. Un déficit puede ser signo de irresponsabilidad o puede ser una decisión estratégica para proteger empleos, impulsar la inversión o evitar el colapso de sectores vulnerables. Por eso, no debemos preguntarnos únicamente ¿hay déficit?, sino también ¿por qué lo hay? ¿Y cuál es su impacto en la economía real? Una frase célebre del economista Paul Samuelson dice: el gobierno tiene el deber de equilibrar la economía, no necesariamente el presupuesto. Este pensamiento resume muy bien la lógica keynesiana. En épocas de recesión, cuando la inversión privada cae y el consumo se contrae, el Estado debe de invertir para evitar una depresión prolongada. En cambio, cuando la economía está creciendo, la demanda agregada es alta y los ingresos fiscales aumentan. Es prudente generar un superávit y reducir la deuda. El problema es cuando se intenta mantener el presupuesto equilibrado sin importar el contexto, aplicando recortes en salud, educación o inversión pública, justo cuando más se necesitan. La clave es entender que el equilibrio presupuestal no es un fin en sí mismo, sino una herramienta más dentro del arsenal de política económica del Estado. Keynes marcó un antes y un después en la economía mundial. Su teoría emergió como una respuesta al colapso de 1929, una crisis que el pensamiento clásico no supo explicar ni resolver. Según los economistas ortodoxos de la época, el mercado se autorregularía y volvería al equilibrio por sí solo, pero millones de desempleados, bancos quebrados y gobiernos paralizados demostraron lo contrario. Keynes propuso algo revolucionario. El Estado debe de invertir activamente en la economía cuando el sector privado no puede sostener la demanda agregada. Esto implica, por ejemplo, incrementar el gasto público en infraestructura, empleo y servicios durante una recesión, permitir déficits temporales financiados con deuda responsable y fomentar la inversión pública como motor del crecimiento. Y cuando la economía se recupere, el mismo Estado debe de reducir el gasto, generar superávit y corregir los desequilibrios. Hoy, esta visión es la base de las políticas fiscales contracíclicas y está presente en instituciones como el FMI y el Banco Mundial y numerosos gobiernos que aplican este enfoque pragmático frente a los vaivienes económicos. Pasemos ahora a los llamados estabilizadores automáticos, una pieza fundamental
del pensamiento keynesiano moderno. ¿Qué son? Son instrumentos de política fiscal que se activan automáticamente cuando cambia el ciclo económico, sin necesidad de nuevas leyes o decretos. Unos ejemplos clásicos son impuestos progresivos. Cuando los ingresos suben, también lo hacen la carga tributaria, moderando el consumo excesivo. Seguros de desempleo y transferencias sociales. Cuando la economía entra en crisis, más personas acceden a estos apoyos, lo que mantiene ciertos niveles de consumo interno. Su principal ventaja es su rapidez y eficiencia. No requieren procesos legislativos ni decisiones políticas complejas. Actúan como un colchón que suavizan las caídas y evitan recesiones profundas. En países con sistemas fiscales sólidos, los estabilizadores automáticos pueden reducir hasta un 30% la duración y severidad de una recesión. Complementando a los estabilizadores, tomemos las políticas fiscales discrecionales, es decir, aquellas decisiones que el gobierno toma de forma activa para modificar el rumbo económico. Ejemplos: incrementar el presupuesto en la obra pública, reducir impuestos a ciertos sectores estratégicos y lanzar programas temporales de subsidios o incentivos. Estas decisiones, aunque más lentas en implementación que los estabilizadores automáticos, permiten dirigir la política fiscal hacia objetivos específicos, como reducir la pobreza, reactivar regiones deprimidas o transitar hacia economías sostenibles. Keynes nos recordaba que el mayor reto no es tener ideas nuevas, sino desprendernos de las viejas, simplemente de aquellas que nos impiden actuar cuando más se requiere. En contextos complejos como pandemias o crisis financieras, las políticas discrecionales han sido fundamentales para sostener economías enteras. Para comprender realmente el impacto de la política fiscal desde una perspectiva keynesiana, es fundamental ver cómo se ha aplicado en escenarios reales. Veamos algunos de los casos más representativos de los últimos años. Comencemos con la Gran Recesión del 2008, una crisis detonada por el colapso del sistema financiero y la burbuja hipotecaria en Estados Unidos, que rápidamente se propagó a nivel mundial. ¿Qué hicieron los gobiernos? Aplicaron recetas directamente inspiradas en el pensamiento keynesiano. Estados Unidos, bajo la administración de Barack Obama, lanzó el American Recovery and Reinvestment Act, un paquete de estímulos superiores a los $80,000 millones, enfocado en obra pública, apoyos a la educación, energías limpias y, por supuesto, al rescate del sector bancario. En Europa, por otro lado, aunque con más resistencia institucional, muchos gobiernos también recurrieron a aumentos en el gasto público para sostener la deuda agregada y rescatar instituciones financieras en peligro. ¿Cuál fue la lógica detrás? La misma que propuso Keynes durante la Gran Depresión. Cuando el sector privado se recae, el Estado debe de intervenir para reactivar la economía. La alternativa era el colapso sistémico. Años más tarde, el mundo enfrentó otra crisis sin precedente, la pandemia por COVID-19. Esta vez no fue una crisis financiera, sino una combinación de emergencia sanitaria, recesión económica y parálisis productiva. ¿Cómo respondieron los gobiernos? Bueno, en Estados Unidos, bajo los paquetes de CARES y ARP, se autorizaron transferencias directas a los ciudadanos, subsidios de desempleo y apoyos masivos a pequeñas y medianas empresas. Solo en el 2020 el estímulo superó los $2 billones. En Europa se creó el Fondo de Recuperación de 750,000 millones de euros, impulsando un modelo de solidaridad fiscal entre los países de la Unión Europea. Medidas como créditos blandos, moratorias fiscales y apoyos a las rentas básicas temporales fueron mecanismos claramente keynesianos. Inyectar liquidez y confianza para evitar una recesión prolongada y proteger los eslabones más débiles del tejido económico. Y aquí vale la pena detenernos en el caso de México. A diferencia de otras economías, nuestro país optó por un enfoque mucho más austero y ortodoxo durante la pandemia. En lugar de aplicar un paquete fiscal expansivo, el gobierno federal decidió mantener la estabilidad macroeconómica y evitar endeudamiento adicional. Algunas de las consecuencias fueron menores niveles de apoyo fiscal en comparación con los promedios regionales y globales. Apoyo focalizado a través de programas sociales ya existentes como los adultos mayores, becas Benito Juárez, jóvenes construyendo el futuro. Y por último, créditos limitados a microempresas y estrategias de liquidez a través del Banco de México. El resultado, pues fue mixto. Por un lado, la deuda no aumentó significativamente, pero por el otro, la recuperación fue muchísimo más lenta y muchos sectores quedaron desprotegidos, especialmente los informales.
Estos tres casos ilustran el principio central del análisis fiscal. Las decisiones de la política económica no solo reflejan teorías, sino ideologías, capacidades administrativas y contextos sociales. En economías con mayores capacidades de endeudamiento y consenso institucional, las políticas keynesianas fueron aplicadas con fuerza y resultados positivos. Y en países con menores márgenes fiscales o resistencias ideológicas se optó por la prudencia, aunque con limitaciones visibles en la protección social, la recuperación del empleo. Concluyo este bloque recordando una frase muy citada pero siempre vigente de Keynes. El verdadero problema no está en las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas. Ahora llegamos a una cuestión que suele generar consenso superficial, pero que merece una revisión crítica. ¿El superávit fiscal es siempre deseable? ¿Es por sí mismo un signo de buena administración pública? En términos generales, un superávit, es decir, cuando los ingresos del Estado exceden a sus gastos, se asocia con responsabilidad fiscal, estabilidad y prudencia financiera, y en muchas circunstancias puede ser adecuado, sobre todo en época de bonanza, donde el crecimiento económico y la recaudación permiten al gobierno ahorrar o reducir la deuda, o como respaldo para futuras crisis, generando márgenes de maniobra ante eventualidades. Sin embargo, hay que tener cuidado con la idealización del superávit, porque no siempre es buena señal de una política económica buena y puede incluso tener consecuencias negativas si no se maneja con inteligencia y sensibilidad social. ¿Cuándo el superávit puede ser riesgoso o contraproducente? Cuando se logra a costa de reducir el gasto social esencial. Por ejemplo, si se recortan programas de salud, educación o combate a la pobreza para cuadrar las finanzas. El daño a largo plazo puede ser mayor que el beneficio inmediato del superávit. Cuando inhibe la inversión pública necesaria. En momentos de desaceleración se necesita gastar más para activar la economía, pero una lógica fiscal rígida puede paralizar al Estado por miedo a generar déficit. Esto va en contra de los principios de la política fiscal contracíclica promovida por Keynes. Entonces, ¿qué se puede hacer? La clave no está en perseguir obsesivamente el superávit ni temer al déficit. Lo importante es tener un propósito claro para cada decisión fiscal. ¿Qué problema se quiere resolver? ¿Qué impacto tiene el desarrollo y la equidad? ¿Cuál es el horizonte de sostenibilidad de esa política? En resumen, un superávit sin inversión, sin justicia, sin visión de futuro, es solo una cifra bonita en un informe. Pero una política fiscal con propósito, incluso con déficit temporal, puede ser la semilla de un crecimiento sostenido, incluyente y éticamente responsable. En conclusión, la política fiscal es una herramienta indispensable para estabilizar economías. El déficit no es sinónimo de ineficiencia, puede ser un instrumento estratégico. El enfoque keynesiano sigue vigente, especialmente en escenarios de alta incertidumbre, y la formación crítica y técnica de los tomadores de decisiones es el verdadero pilar de una hacienda pública eficiente. Agradezco profundamente su atención y participación y estoy abierto a preguntas y reflexiones o críticas. Recuerden que debatir sobre la política fiscal no es un tema solo de economistas, sino de todos los ciudadanos.